Hola y bienvenidos a esta sesión del curso de SketchUp Pro 2017. En esta ocasión vamos a hablar de los dibujos considerados como planos, es decir, los dibujos que vamos a llevar a cabo empleando las líneas, o sea, las funciones del programa que nos permiten dibujar en dos dimensiones. Ese sería este bloque de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar sobre el plano del suelo principalmente, este plano horizontal que está configurado a partir de los ejes verde y magenta del proyecto. El eje azul sería necesario si estuviésemos trabajando en un formato 3D, haciendo volúmenes ya con geometría elevada, fuera de la cota 0 del proyecto. Pero en la sesión de hoy el objetivo es conocer estas herramientas de dibujo que nos permite el programa emplear. Y es que SketchUp destaca por la simplicidad y la velocidad que ofrece durante el proceso de modelado. Esto es gracias a un sistema de creación de superficies y sólidos que resulta muy intuitivo. Antes de empezar a dibujar, habría que explicar que los modelos de SketchUp se crean básicamente uniendo líneas, lo que serían aristas, para formar caras, las distintas caras de nuestro objeto, en este caso 2D, ¿vale? Las caras se crean automáticamente cuando se unen tres o más líneas que estén en el mismo plano. Esto es muy importante, que esas líneas se sitúen en un mismo plano para generar una superficie plana a partir de la cual podremos generar nuestro modelo 3D. Es decir, si yo selecciono la primera función, herramienta que tenemos disponible, que sería línea, el atajo de teclado es la tecla L, ¿vale? La L nos activaría esta función, este lápiz o línea, y nos va a permitir dibujar líneas siguiendo o la dirección de alguno de los ejes conocidos del proyecto, como podría ser el azul, el verde o el magenta, o según una dirección cualquiera. Veis que la línea se representa con un trazado negro y indica que no sigue ningún trayecto conocido. Como os comentaba, si dibujo tres líneas, por ejemplo, una en esta dirección, otra en esta y otra que una, automáticamente el programa va a generar una superficie y de esta forma vamos a poder trabajar en 3D con el proyecto, ¿vale? Pero es fundamental que entendáis que sin tres líneas o más, evidentemente no vamos a poder generar una superficie válida. Estas líneas de aquí se incluyen en el mismo plano y por eso se genera esta superficie. Sería la base de trabajo con el programa, ¿no? Con SketchUp. Yo puedo hacer una extrusión completa de esta superficie de aquí, pero ya conociendo este concepto que acabamos de explicar, si yo, por ejemplo, esta superficie la divido en dos superficies distintas, trazo una línea, tendría una cara aquí y otra cara en este lateral. Puedo trabajar de forma totalmente independiente, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Yo selecciono una línea de aquí a aquí. Lo que estoy haciendo es dividir esta superficie en dos fragmentos y eso me va a permitir poder diferenciar, ¿no?, las geometrías, porque son independientes entre sí. Es un trabajo muy intuitivo en el que yo puedo modelar de forma sencilla simplemente dividiendo las distintas superficies. Es lo que os comentaba anteriormente de la ventaja de SketchUp y lo que lo hace un programa bastante sencillo para trabajar. En la clase sobre selección vimos que, haciendo triple clic podría seleccionar todo y ahora sí suprimir, ¿vale? Lo primero sería ver esta herramienta de línea. Como ya sabéis, nos permite dibujar una línea según una dirección y, lo más importante, según una longitud que podamos controlar. El programa coarta el movimiento en cuanto encuentra un eje, pero también puedo coartar ese movimiento pulsando la tecla Shift. Si yo pulso Shift, ese desplazamiento, ¿no?, mantengo pulsado Shift, que es la mayúscula temporal del teclado,
ese movimiento se va a encontrar coartado, va a estar limitado en esa dirección. También tengo la opción de usar las flechas de teclado, las direcciones del teclado, las flechitas, ¿no? Izquierda, que marcaría esta direccionalidad, o derecha, marcaría esta, o incluso la vertical, ¿no? Hacia arriba. Puedo limitar el movimiento en cualquiera de los 3 ejes conocidos del programa, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo limitar en esta dirección, pulsando la tecla hacia la izquierda, la flechita de dirección, e introducir un valor, por ejemplo, de 30 metros, ¿vale? 30 sería una línea de longitud 30 metros, y en esta dirección, por ejemplo, también 30, intro. La siguiente dimensión, yo puedo limitar el movimiento y coger una referencia, coger un punto de ancla al final, ¿no? Para completar una línea que sí sea de 30 metros y no tener que introducir nuevamente ese valor. Son lo que se llaman, bueno, serían las referencias del programa, de SketchUp. También tiene referencias en el punto medio, si os fijáis, ¿no? Aquí me está indicando que esto es el punto medio de esta línea de aquí. Entonces podría hacer hasta aquí la línea y luego ya completar hasta el punto final, que es otra de las referencias que tenemos en SketchUp, para generar esta geometría, ¿vale? Bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Si yo dibujase una línea que no siguiese las direcciones de los ejes del proyecto y dibujase una línea que fuese de color, por ejemplo, ¿no? De este color negro que no sigue ninguna direccionalidad, el programa también ayuda, cogiendo este color rosa, consigue mostrarnos que la línea sería paralela a esta que tengo aquí, ¿no? De forma que también resulta bastante cómodo. En este caso veis que no coge ningún color de los ejes del proyecto, por lo que la está haciendo perpendicular a esta línea, ¿vale? Adquiere ese color rosa, como podéis ver, y es muy sencillo, bueno, pues dibujar con el proyecto, ya que coge referencias con respecto también a líneas que no son paralelas al modelo. La segunda función que encontramos sería, bueno, la herramienta de mano alzada, que es esta de aquí. Yo personalmente no la uso. Hay poquitos procesos en los que vayamos a necesitar poder dibujar líneas sin ningún tipo de precisión, ¿no? Ni de control, es decir, nos permite hacer dibujos a mano alzada, pero ya os adelanto que la utilidad de esta función, pues en principio no tiene mucho interés o no es muy práctico, porque no hay un control de la geometría y como veis el resultado pues bastante aleatorio y no sirve de gran ayuda, la verdad, en nuestros proyectos con SketchUp. Vamos a eliminar aquí la geometría, suprimo. Bien. Otra herramienta que sería fundamental y usamos continuamente es la de rectángulo, ¿vale? El atajo de teclado sería la tecla R. Yo puedo pulsar aquí en rectángulo, ¿vale? Y simplemente me va a pedir un punto inicial para comenzar a dibujar esta geometría, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en el apartado de acotaciones nos está dando las dos dimensiones, en el largo por el ancho de la pieza, por lo que yo debo introducir dos valores. También, si os fijáis, el programa separa con punto y coma una dirección, ¿no? de esta pieza de aquí y la otra. O sea, simplemente si quiero hacer un cuadrado de, por ejemplo, 50 por 50, escribiría 50, punto y coma, 50, intro, ¿vale? La dimensión de esta pieza es de 50 metros en su largo. Es el procedimiento para dibujar un rectángulo, ¿no? Es bastante sencillo. Muy importante, los decimales se introducen con la coma, con la tecla de coma, y si yo quiero hacer, por ejemplo, en este caso una pieza de 20 metros, 5, punto y coma 20,5, introduzco esa coma en el proyecto y consigo una dimensión con decimales, ¿de acuerdo? 20,5, parece que está bien, vale. Bastante sencillo de usar, no tiene mayor complicación. Si quisiéramos hacer un rectángulo a nivel gráfico sin ningún tipo de introducción de datos en el programa, también podríamos hacer esta operación sin ningún problema.
Y fijaros en una curiosidad, el programa marca con una línea diagonal discontinua cuando las dos dimensiones son exactamente iguales, por lo que en este caso estaremos haciendo un cuadrado perfecto. Eso sí, de una dimensión totalmente aleatoria, bueno, conseguida a través de, ¿no?, de visualizar gráficamente lo que estamos dibujando, pero sin ninguna precisión, ¿de acuerdo? No estoy introduciendo datos, simplemente estoy marcando el punto de inicio del cuadrado y el punto final. Esta herramienta, al igual que líneas, son, bueno, las que más vamos a usar durante la formación. Opción bastante interesante de las últimas versiones del programa de SketchUp es el rectángulo girado, ¿de acuerdo? Es un poquito más avanzado, pero nos va a permitir de primeras poder dibujar una geometría con cierta inclinación en cualquiera de los ejes del proyecto, el eje horizontal, y luego en la vertical también vamos a poder configurar un rectángulo según una dirección determinada. Es decir, yo dibujo una línea, una primera línea, sería el primer lado de ese rectángulo, y posteriormente puedo indicar una segunda dimensión, por ejemplo, pues en la vertical, a un determinado ángulo, o a 45, el programa va coartando estos ángulos de aquí, o a 90 grados puedo dibujarlo en la vertical, ¿no? Es un sistema bastante cómodo, podéis probar si queréis, en el que me va a permitir dibujar rectángulos según distintas direccionalidades, ¿de acuerdo? Podría de primeras hacer un cuadrado, un plano girado en el suelo, y luego posteriormente que también estuviese inclinado con respecto al eje vertical, ¿no? Podéis probarlo, bueno, es un poquito más complicado, sería hacer clic izquierdo para un lateral según la dirección que me interese, por ejemplo en el eje verde, y el segundo punto me va a dar ese ángulo de giro, el que me interese a mí también, ¿vale? Y confirmo la geometría. Bueno, que sepáis que tenéis este procedimiento y es bastante útil. La siguiente opción que tendríamos disponible en cuanto a dibujo 2D o dibujo plano sería el círculo. Es muy útil. Bueno, es fundamental, ¿no?, en el dibujo 2D diario. Y si os fijáis, el primer valor que me pide el programa cuando yo activo círculo es lados. Es decir, me pide un número de lados que se refiere a estos segmentos. Bueno, hace alusión. Círculo, nada más usar esta función, yo dibujo un círculo, el programa me pide un número de lados, ¿vale? Lo podéis ver aquí, veis que pone, bueno, indica que los lados son 24, es decir, va a hacer una circunferencia conformada por 24 segmentos. Es la forma que tiene SketchUp de generar una geometría que es curva, ¿vale?, a partir de segmentos. Este es un fallo bastante común cuando estamos modelando, el dejar una definición muy baja para elementos que son de una dimensión bastante grande, como puede ser una mesa o algún elemento de nuestro proyecto que tiene una curvatura amplia. Esta fragmentación, si os fijáis, se aprecia bastante bien y no va a funcionar de forma, bueno, agradable a la vista cuando hagamos la visualización del proyecto. Por lo que yo os recomiendo siempre que si dibujáis un círculo, una circunferencia, aumentéis el número de lados cuando esta pieza vaya a tener bastante relevancia en el proyecto, tenga una escala que sea muy amplia. En vez de tener 24, voy a poner, por ejemplo, 50 lados, ¿vale? Esta circunferencia sí está conformada por 50 segmentos y podéis observar muy claramente la diferencia entre este trazado de 24, que es el que viene por defecto en el programa, o este segmento que incluye 50 fracciones, está dividido de forma que la curva es mucho más pulida, más sutil, y cuando hagamos un renderizado pues va a salir muchísimo mejor. Sin embargo, si estoy haciendo un pequeño circulito para alguna barandilla o tubería, lo ideal sería usar lados en menor cuantía, ¿no?, que no existan tantos lados, no sería necesario un valor tan alto. Entonces voy a ponerlo en 24, que es el que viene por defecto, ¿vale? Si yo tengo una geometría de este tipo, más pequeña, lo ponemos en 24 lados, ¿vale? Geometrías de este tipo
no van a necesitar tanta precisión como podría ser una geometría de este otro, ¿no? ¿Veis aquí la diferencia? Aquí no pasa nada porque es una pequeña pieza y lo que conseguimos es no cargar demasiado el modelo con geometrías que son innecesarias. Si no necesitamos 50 segmentos en esta pieza, no vamos a crearlos. No vamos a emplear tanta segmentación, usaremos 24 que funciona bastante bien, porque al final esto es geometría para el proyecto, son elementos que van haciendo que el modelo, bueno, sea más pesado y nos pueda costar trabajar con él. Bueno, entonces círculo, simplemente estimar el número de lados que necesitamos. Y por otro lado sería indicar, ¿no? Una vez hago clic en el punto central donde quiero empezar a generar este círculo, indicar el radio, esta longitud, no es el diámetro, sería el radio de esta circunferencia, que por ejemplo pueden ser 25 metros, ¿no? 25 intro sería... Si yo acoto esta circunferencia, tendría un diámetro total de 50 metros, pero lo hemos creado a partir de su radio de 25. ¿Vale? Está hecho en 24 segmentos. Bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Hay una segunda opción que tenemos aquí y es polígono. Polígono nos va a pedir el número de lados igualmente. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un pentágono, escribo el valor de 5 intro. ¿No? Resolvería un polígono a partir de un pentágono generado desde su parte central. Si vuelvo a seleccionar la herramienta y por ejemplo le digo que quiero 7, ¿no? Haría esta geometría de 7 lados o incluso un hexágono, la geometría que a mí me interese, ¿no? 6 lados. Nos sirve para hacer todo tipo de polígonos, ¿de acuerdo? Si hago una extrusión, fijaros que estas caras sí son paralelas, son rectas, no como pasaba en el círculo. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, yo podría optar por usar círculo y marcar en vez de 24 lados, marcar, por ejemplo, 5. Con esto estoy consiguiendo un polígono, un pentágono también, con la propia herramienta de círculo. Sin embargo, las aristas en este caso se van a encontrar suavizadas, ¿no? Porque esto está pensado para hacer geometrías curvas, como el cilindro, y nos suaviza estas aristas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces si queremos hacer un polígono simplemente usamos la función de polígono y si fuese un círculo si usaríamos esta herramienta que hemos visto anteriormente con un número de lados que sea, bueno, elevado si queremos crear geometrías que son, bueno, que tengan una dimensión bastante grande, ¿no? Como serían estos ejemplos de aquí. Bueno, lo siguiente que tendríamos, y ya nos queda un poquito menos, serían las funcionalidades para generar arcos, ¿vale? Ya no serían circunferencias de perímetro completo, sino arcos abiertos en alguno de sus perímetros, ¿vale? Estarían abiertos en parte de su perímetro. La más común es la que me activa la tecla A de arco, que es esta opción de aquí que llaman arco de 2 puntos, ¿no? Esta es la convencional, la tradicional, la que siempre hemos tenido, es la que venía tradicionalmente con SketchUp y es la más sencilla de utilizar, ¿de acuerdo? Fijaros, voy a dibujar primero un rectángulo como base de este arco para que lo veamos de una forma más clara y más sencilla. Entonces simplemente selecciono arco o la tecla A, arco de 2 puntos, y elijo un punto inicial para el arco y un punto final. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo aquí mejor. Punto inicial y punto final. El tercer clic al que yo le puedo introducir el valor que a mí me interese sería la flecha o la altura de este arco que estoy dibujando, ¿no? En este momento. Vamos a ver de nuevo el procedimiento. Simplemente marcar ese punto inicial y ese punto final del arco, ¿de acuerdo? Antes de llevar a cabo la operación podemos observar también que dice número de lados son 12. Casualmente son la mitad de lados que tenía la circunferencia por defecto, que eran 24, y esto quiere decir que nosotros podemos marcar una precisión aún mayor a un trazado tipo arco. En vez de dejar 12 vamos a introducir el valor de 24, que sea más pulido, ¿no? Esa curvatura no tenga tanta fragmentación. Dibujo punto inicial, punto final
y luego la flecha de ese arco que estamos viendo, ¿vale? Que es muy fácil, muy sencillo de generar, ¿de acuerdo? Una pregunta bastante común que me hacen es cómo encontrar los centros de elementos curvos. Fijaros que si yo selecciono una línea de este tipo, hay un apartado en el que me permite el programa encontrar el centro de este arco por si lo necesitase para posteriormente volver a dibujar un arco sobre él o hacer cualquier tipo de operación, ¿vale? Simplemente haciendo clic, botón derecho, encontrar centro, marcaría el centro de esta pieza y ya es muy cómodo, ¿no?, hacer un elemento justo en la parte central o cualquier tipo de operación, ¿vale? Entonces bastante sencillo, herramienta de arco de 2 puntos, es la que más vamos a usar durante el curso, nos va a servir para hacer todo tipo de superficies, bueno, de este tipo, ¿no?, con arcos. Imaginar que tenemos un hueco, una ventana, una zona dintelada, esta puerta, pulso A, punto inicial, punto final y ese arco a la altura que a mí me interese con la definición que haya definido y genero un arco de forma bastante sencilla, no tiene mayor complicación. También podría darse el caso de que quisiera, por ejemplo, biselar, ¿no?, dar un poquito de curvatura a alguna arista. Yo podría dibujar un pequeño arquito aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? ¿Veis el color que coge rosado, el trazo? Este color que está adquiriendo quiere decir que es tangente a la arista. O sea, este arco tendría la misma distancia desde este punto, desde aquí a aquí y desde aquí a aquí, ¿vale? Es un arco que está bien tangenciado con las aristas de referencia. Voy a hacer de nuevo la operación, selecciono por ejemplo aquí y cuando adquiero ese color, clic, confirmo la flecha que en este caso me va a interesar que sea la que es tangente, veis que coge el color, confirmo y ya tengo esto biselado según un radio, ¿no?, una distancia desde este punto hasta este que es la que a mí me interese, en este caso 5,82 o la que yo le hubiese marcado, ¿no?, 5,82 igualmente por aquí. Ahora si hago una extrusión de esta superficie, automáticamente tengo ese biselado a la dimensión que a mí me interese. Por lo tanto es fundamental que controléis el arco de 2 puntos, que es el que más vamos a usar. También hay un aspecto importante, interesante, que lo podemos ver en la chuleta que tenemos abajo. Cuando yo activo la herramienta de arco, sabéis que abajo tenemos indicaciones y pequeños trucos que yo os voy contando durante la formación, pero que siempre van a estar aquí también disponibles. El programa nos dice que si pulsamos control más la tecla más o menos del teclado numérico, podremos meter mayor o menor definición en el momento en el que estamos dibujando, ¿vale? Si yo hago control menos, veis cómo quito número de lados a este arco o sumo arcos, lados y voy dándole definición, haciéndola más pulida. Entonces en cualquier momento, si no hemos modificado ese valor, yo podría visualmente ver hasta qué punto, hasta qué grado de definición quiero dejar el arco que estoy dibujando. Otro sistema de arcos sería este que tenemos aquí. Dice, bueno, nos indica el programa que dibuja arcos desde el centro y con 2 puntos. Este, bueno, es bastante cómodo, pero no es tan común en su uso. Nos permite, a partir de un centro conocido, dibujar un pequeño arco de un punto, de un extremo a otro de la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos algún ejemplo, si yo tuviese aquí otro muro, como el que tenía anteriormente, con un hueco, ¿vale? Vamos a hacer aquí un hueco. Todo esto lo veremos en el trabajo con sólidos. Yo podría hacer un arco con bueno, vamos a marcar previamente la parte central. Esto lo eliminamos. Esta línea me va a servir para marcar la parte central donde va a ir este arco. Vamos a dar aquí, clic. Bien, es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente ese punto inicial y marcar la longitud hasta donde yo quiera llegar con este arco. Esto podéis probarlo, no tiene mayor complicación. La otra función bastante interesante del programa es el arco circular. No haría pequeños segmentos de este tipo. Si os fijáis, ¿no? Yo puedo seleccionar esta herramienta. Simplemente hago un clic en el punto central donde se va a empezar a generar la curvatura y el punto de inicio de la misma y hago este pequeño sector con el ángulo que yo quiera. Por ejemplo, 90 grados intro
¿vale? Ese sería un sector de 90 o incluso otro de 25 grados. Nos va a permitir hacer arcos según el ángulo que le introduzcamos al programa, ¿no? Es esta opción de aquí, de arco circular. Es bastante interesante y os permite, bueno, lo podéis hacer en cualquier dirección, ya sabéis, yo podría dibujar aquí el arco de forma bastante cómoda, un poquito más pequeño, desde este punto hasta este, ¿vale? Es una forma también muy cómoda de dibujar arcos. Y el último sistema que nos encontramos es el arco de 3 puntos y según el programa dibuja arcos a través de 3 puntos en la circunferencia del arco. Me va a solicitar un punto inicial y un segundo punto que es este que marca como en negro, que es la referencia, ¿no? Para generar un arco que no se salga de esta geometría, ¿no? Desde el punto inicial al segundo que yo introduzco, el arco siempre se va a encontrar embebido en esa dirección, ¿de acuerdo? En estos dos puntos que tenía de origen, aquí y aquí. Es un arco un poco más complejo, no tiene una aplicación tan práctica ni lo vamos a usar muy a menudo, pero que sepáis que tenemos esta opción también de arco de 3 puntos y si os parece útil podéis emplearla en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Estas serían las principales herramientas de dibujos 2D con SketchUp. Principalmente vamos a usar línea, rectángulo, círculo y arco de 2 puntos. Y de hecho son las que tienen el atajo de teclado, ¿no?, asignado. Sería la L para línea, R para rectángulo, C de círculo y A de arco. Nos van a permitir modelar de forma muy sencilla, sin ningún tipo de problema con el programa, ¿no? Poniendo en práctica estas herramientas, veremos cuando veamos la sesión de dibujo en 3D. Es este bloque que tenemos en la parte inferior, como va a ser sencillo y muy intuitivo pasar de estos planos 2D, de este tipo de dibujo, a geometría ya en 3 dimensiones que nos sirva para representar nuestro proyecto, ¿vale? Fijaros que estamos limitados también bastante en el número de herramientas de dibujo 2D, por lo que es fundamental que en vuestra formación también aprendáis aplicaciones como AutoCAD, en las que sí vamos a tener muchísimas opciones de dibujo 2D y vamos a poder trabajar con mucha precisión, de forma que luego tan solo debemos hacer una importación, ¿no? Archivo importar y importar ese modelo 3D, ese modelo 2D dibujado en AutoCAD, con el que poder tener un punto de partida para nosotros ya tranquilamente dibujar en 3 dimensiones con SketchUp, ¿vale? Entonces, estas herramientas son útiles porque nos facilitan un poco trabajar puntualmente en 2 dimensiones dentro del programa, pero lo ideal es que la geometría la controléis con más precisión y detalle, o si estáis trabajando con proyectos que tengan cierta complejidad geométrica, empleéis también, AutoCAD, ¿no? Ya tendremos una sesión sobre la importación de planos de AutoCAD y podremos comprobar que el programa de SketchUp tiene una integración total con AutoCAD y no hay ningún tipo de problema, ¿no?, en emplear planos que nos hayan facilitado o que hayamos creado nosotros con el sistema de AutoCAD, ¿de acuerdo? Bien, antes de finalizar la sesión quería comentar un aspecto que es bastante importante ahora que estamos viendo la creación de geometría, ya sea 2D o 3D, y es el hecho que sucede con el programa que os comentaba antes, y es que si yo dibujo aquí una línea en esta superficie, se produce una interacción entre superficies y esta línea ya afecta a esta geometría de aquí. Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado con dibujar distintos planos, ¿no?, de forma diferenciada y luego pretender, por ejemplo, hacer una extrusión de este cuadrado completo. No es posible. Se me están intersecando todas estas geometrías, interactúan entre sí y todo está unido, fusionado y es un poco caótico y difícil de controlar el proyecto. Tenemos una sesión destinada únicamente a grupos y componentes y veremos que lo ideal es agrupar o crear componentes. Explicaré las diferencias más adelante entre los dos términos,
Pero lo ideal será agrupar estas geometrías para luego tranquilamente poder trabajar de forma independiente y sencilla, que sea algo cómodo. Voy seleccionando todo y agrupando, ¿vale? Tengo estos 3 grupos. Va a resultar muy cómodo, como decía, el poder trabajar con un volumen, por ejemplo con este o con este de aquí, ¿vale? Yo puedo trabajar de forma independiente, tengo las 3 piezas totalmente aisladas entre sí, no hay ningún tipo de fusión y son 3 volúmenes, son 3 elementos que son totalmente distintos. El procedimiento que no podríamos hacer es coger una superficie y comenzar a dibujar aquí todo tipo de geometría sobre la misma de una forma directa, porque luego todos estos componentes, ¿no? Yo si dibujo, por ejemplo, aquí, pues imaginad que es una ventana. Aquí tengo, bueno, otro elemento de cualquier tipo. Dibujo por ejemplo, una cornisa, un elemento en la parte superior. Dibujando geometría, lo que va a pasar es que posteriormente no voy a poder, vamos a seguir un poquito, no voy a poder, este es un procedimiento de trabajo que no sería el adecuado. ¿Por qué? Porque tengo toda la geometría unida, fusionada, y luego va a ser muy complicado el poder manipular, trabajar con los objetos, ¿vale? Está todo unido, no puedo seleccionar de forma cómoda, no puedo aplicar materiales de forma también que sea cómoda y práctica. Necesito tener todos los elementos independizados, individualizados mediante el sistema de creación de grupos o componentes, ¿vale? Que veremos en una sesión posterior. Esto va a ser fundamental en el sistema de trabajo. Lo que hemos visto hoy está bien, pero sería para el punto de partida para comenzar a generar una geometría 3D, ¿no? Por ejemplo, si yo esta ventana la quisiera hacer bien, debería hacerla de forma independiente, es decir, tener una agrupación, un componente que sea totalmente independiente, ¿no? Crear grupo o componente, y este de aquí ya sí lo usaría, lo emplearía para mi proyecto de forma que no esté fusionado ni esté, bueno, que no tenga luego ningún tipo de complicación de trabajo con el mismo, con el proyecto, ¿vale? Que sean elementos independientes y poder trabajar cómodamente con ellos. Igual que si tengo líneas de cornisa o algún elemento constructivo, debería diferenciar bastante esa agrupación, ¿no? Para poder trabajar cómodamente. Esto lo veremos en detalle, ahora no me entretengo. El objetivo de esta sesión era que viésemos esas herramientas de dibujo en 2D, en dibujo plano, sencillo, y que veremos también en detalle cuando nos vayan haciendo falta durante la formación. Iremos practicando con estas funcionalidades que nos permite SketchUp y que nos va a facilitar el trabajo con dibujos planos, ¿de acuerdo? En la siguiente sesión hablaremos ya del dibujo en 3D a través de estas herramientas de, bueno, tanto de creación de volumen como de transformación del contenido 3D, ¿no? Aquí yo en este ejemplo he utilizado algunas de ellas un poquito por encima para poder explicar algunos conceptos, pero entraremos en detalle en la próxima sesión. Hasta aquí nada más, espero que os sirva de muchísima ayuda este tutorial y nos vemos en la siguiente sesión formativa. Hasta pronto.